cuando estoy diciendo qué bueno que podemos venir a la iglesia, qué bueno que podemos venir a la casa de Dios, la pregunta que se me viene es esto: ¿y para qué? ¿Para qué estamos aquí? Algunos pueden decir, para buscar la presencia de Dios. Claro que sí. Gloria al Señor, que estamos al venir a la casa de Dios, pues venimos a encontrarnos con Dios. Amén. Venimos a tener esa relación con Dios. Ok. ¿Para qué? ¿Para qué estamos con Dios? ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Para qué venimos a la casa de Dios? ¿Para qué? Y la razón, o sea, ¿para qué? No, bueno, yo me estoy acercando a Dios. Ahorita cantábamos para que Dios me dé el milagro que estoy buscando. Me conteste la petición que estoy clamando a Dios. ¿Ok? ¿Para eso es venir a la iglesia? ¿Ese es el propósito? No. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que pasa? Aquí venimos, estamos en la presencia del Señor, pero al estar en la presencia del Señor, el Señor habla en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él está produciendo un crecimiento en nosotros. ¿Un crecimiento para qué? Otra vez. ¿Para qué crecemos? Un niño crece y después de que crece, ¿qué hace? Ya el niño se convierte en un adulto. ¿Y qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Trabajamos, hacemos algo. Amén. Entonces, estamos aquí, como te digo, hay algunos que pueden venir a la iglesia para solamente sentir un momentito la presencia de Dios, para sentir un momento que me quite la presión, para descargarme, para que el Señor me llene de gozo. Todas esas cosas suceden, ¿sí? Pero esa es la razón principal que estamos aquí. No. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Y venimos miércoles, y venimos los domingos, y venimos a clases, y venimos a conferencias, y venimos a diferentes cosas. ¿Para qué? Y la razón que hacemos todo eso es porque queremos crecer. ¿Para qué crecer? Para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Esa es la razón. Ahora, el propósito de Dios para nuestras vidas va mucho más allá, porque a veces el propósito que nosotros creemos, Dios quiere que sea muy feliz. ¿Eso es todo? No. Dios quiere que tenga una casa, que tenga un matrimonio, que tenga una familia. ¿Eso es el propósito completo de Dios? No. Dios tiene algo preparado. Por eso sabemos que Él nos creó, y nos creó con un chip personal, individualizado. Ese chip es único porque Dios nos diseñó para hacer algo específicamente para Él. Y todo lo que hacemos, por ejemplo, nuestros trabajos, sí, venir a la iglesia, lo que nos alimentamos, todo eso en conjunto nos está preparando para cumplir el propósito de Dios, para hacerlo. Te voy a decir, Jesús, Él vivió 30 años, siendo Dios hecho carne. Sus primeros 30 años fueron 30 años de preparación. ¿Cuánto duró el propósito de Él? 3 años. 3 años Él funcionó, pero por los primeros 30 años Él se estuvo preparando. Por eso, ¿sabes lo que tú y yo estamos haciendo ahorita? Nos estamos preparando. El venir a la iglesia nos estamos preparando. En esos 30 años Jesús iba todos los sabbats a la iglesia, al templo. Todo el tiempo era parte de su preparación. Nosotros venimos a la iglesia
como parte de nuestra preparación. Pero por 3 años, Él cumplió el propósito. Juan el Bautista, 30 años de preparación. ¿Y sabes cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? El de Jesús duró 3 años. ¿Y el de Juan el Bautista cuánto tiempo crees que duró? Algunos, acuérdense esto, que cuando Elizabeth y Zacarías tuvieron a Juan el Bautista, era 6 meses mayor que Jesús. Entonces, a los 30 años, Juan el Bautista comenzó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a preparar el camino del Señor, preparar los corazones para que cuando viniera Jesús. Y Jesús llegó 6 meses después. A los 6 meses de estar compartiendo, fue arrestado, fue puesto en prisión y después fue degollado. Cumplió su propósito. Por eso, pero nunca se va a cumplir el propósito sin una preparación. Amén. Por eso, todos nosotros estamos en preparación. Todos. Moisés, ¿cuánto tiempo duró su preparación? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Cuánto? Unos dicen 40, otros 80. Fueron 80 años de preparación. 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. 80 años para, imagínate, y uno dice, no hombre, ese viejito ya no la hizo. Ese viejito ya no la hizo. Pues ese viejito que ya no la hizo, nos acordamos de él constantemente porque Dios hizo cosas maravillosas a través de ese Moisés. Pero tuvo 80 años de preparación. Amén. Entonces, de esa misma, te fijas, cada persona que el Señor utiliza, hay, primeramente, para que se cumpla ese propósito, tiene que haber una preparación. Por eso, el que vengamos a la iglesia, que quiero que es más allá de venir a una reunioncita, de venir un tiempo, estamos alabando al Señor, recibimos una palabra, ya, qué bueno. No. Estas palabras son importantísimas, necesarias, porque nos están enseñando a prepararnos para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Cuando cumplamos el propósito que Dios cumpla para nosotros, ¿sabes qué? El Señor nos llama a su presencia. Amén. Por eso, todo esto es necesario. Ahora, en esto que estamos creciendo para cumplir nuestro propósito. Y por eso, en cada cosa es importante. En nuestros trabajos seculares normales. Y uno dice, no, pues yo trabajo entre puro filisteo, puro mundial. Y luego, vivimos en un mundo. El Señor dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Por algo. Estamos ahí porque Dios nos quiere ahí. Dios nos quiere para que seamos luz. Y estamos creciendo. Pero en todo esto tiene que haber un proceso de crecimiento. Cuando están los bebitos, todavía no tienen dientes. Y a un bebito sin dientes, ¿les das un pedazo de carne? Claro que no, pues se va a ahogar. Aunque hay algunos que agarran todo, ¿verdad? Pero pues, hay algunos. Pero no, normalmente no le vas a dar carne. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene dientes, no puede masticar. Al bebé, ¿qué le das? Lechita. Le das cosas líquidas. Le das cosas aún como tipo puré, que no necesita masticar, pero conforme sigue creciendo, entonces se le van dando cosas más nutritivas, más fuertes que le va a alimentar a ese niño. Lo mismo pasa espiritualmente con nosotros. Tenemos que pasar un proceso espiritual.
Y en ese proceso espiritual que la Biblia nos dice, hay un proceso. ¿Cuál es? En Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2, dice los rudimentos. Vamos allá, no, dejando los rudimentos, lo primero, los principios básicos del crecimiento. Del crecimiento. Y dice, el primer rudimento es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa? Y lo hemos dicho, es cambiar nuestra mente. Entonces comienza Dios obrando en nosotros, cambiando nuestra dirección, cambiando nuestra forma de vivir, cambiando nuestros deseos, cambiando aún nuestras aspiraciones, nuestras metas. Y cuando ahora me doy cuenta que mi vida está llena de pecado, que mi vida ahora le pertenece a Dios, y entonces empieza a cambiar mi forma de pensar. Te voy a decir, una de las cosas, uno de los problemas cuando hay niños que crecen en la iglesia, y que tú les preguntas, ¿eres cristiano? Ah, sí, soy cristiano. ¿Recibiste a Cristo? Ah, sí, todo el tiempo, toda la vida. Yo he encontrado personas que me han dicho eso. Y cuando me dicen eso, ya sé de que, pues por toda su vida han estado en la iglesia. ¿Eso ya los hace cristianos? No. Y les hago esta pregunta normalmente, y el día de hoy te la hago a ti. ¿Ha habido un momento viniendo a la iglesia o escuchando de Dios que has sentido la presencia de Dios y después de eso ha habido un cambio en tu vida? Y hay personas que dicen, no, pues no, normal. Nunca ha habido un cambio. No. Entonces es un religioso. Porque para que haya un cambio, tiene que haber arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento es el cambio de mente, cambio de dirección. Amén. Tiene que haber eso, si no, no conoces a Dios. Después de que hay ese arrepentimiento, hay un cambio de dirección, un cambio de mente. Ahora después, el segundo de los niveles de crecimiento es la fe en Dios. Y hemos estado hablando en semanas pasadas acerca de poner nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. De que ahora no tenemos que vivir bajo la ley entre el bien y el mal, que ahora vivimos bajo la gracia y ahora debemos de vivir con el amor de Cristo que es derramado en nuestros corazones y de esa forma ahora servir al Señor. Amén. Pero ahora tenemos que aprender a confiar en Dios. Entonces, número 1, en el crecimiento, un cambio de mente. Número 2, aprender a confiar en Dios. Aprender a descansar en Dios. Hay veces que confiamos en Dios, les decía la semana pasada, confiamos en Dios para la salvación, para recibir a Cristo en nuestros corazones, para recibir la vida eterna. Pero para el diario vivir no confiamos en Dios. Yo confío en mí mismo. Entonces, no, el Señor nos enseña a confiar en Él en todo momento. Amén. Entonces, estamos hablando del segundo paso del crecimiento. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios para nosotros. El tercer paso que el día de hoy vamos a iniciar y se llama la doctrina de bautismos. Los bautismos. Y escúchame lo que estoy diciendo. No estoy diciendo bautismo en singular. Estoy hablando en plural. Bautismos. Porque la Biblia nos habla de más de un bautismo y ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué en los bautismos? Porque vamos a ver ahorita acerca de 5 bautismos. No los vamos a tratar todos el día de hoy. El día de hoy nada más te voy a hablar de 3. La semana que entra serán otros 2. Pero los bautismos, ¿para qué son? Una, para tratar nuestra vida anterior. Nuestra pasada manera de vivir. Nuestro pasado, aún algunos dicen tus maletas, o en inglés se le llama your baggage. O sea, lo que vienes cargando. El Señor quiere eliminar eso, romper eso.
El Señor quiere también a través de los bautismos tratar con nuestro pecado, romper el poder del pecado en nosotros y luego a través de los bautismos llenarnos con su Espíritu Santo para poder ahora cumplir su voluntad. ¿Te fijas? Todo es ese proceso de crecimiento. Cambio de mente, confianza en Dios y ahora tratar con nuestro pasado. Tratar con nuestros traumas. Tratar con nuestras inseguridades, con nuestras debilidades, tratar con todo eso que cada uno de nosotros podemos dar una cara, pero adentro son cosas en nuestra mente, en nuestro corazón que nos afectan nuestro diario vivir. Haz de cuenta de que en ocasiones son como ancla que nos está deteniendo. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, número 1, cambio de mente, arrepentimiento. Número 2, la fe en Dios, poder confiar en Él, creerle y a través de Él, de esa confianza, ahora servirle a Él y servir a la gente en amor. Número 3, bautismos. Y por eso el día de hoy quiero comenzar esta serie, pues solamente van a ser dos enseñanzas acerca de los bautismos. Y entonces, primeramente quiero definirte la palabra bautismo. Está en la Biblia y la palabra bautismo viene de la palabra griega que es baptizo. Esa palabra griega, baptizo, es un verbo que significa en el idioma griego, lo denota para sumergir o lavar ciertos artículos. Es como cuando aquí hay varias damas y yo creo que algunas de ustedes alguna vez en su vida han teñido alguna prenda, una ropa, que le han querido cambiar de color. Y eso, la única forma que sucede es que a un recipiente con agua normal le pones el tinte y luego ¿qué haces con la prenda? La sumerges. ¿Para qué? Para que el tinte entre a cada una de los hilos de la fibra de esa prenda y entra con un color y la dejas sumergida y después cuando la sacas ya tiene el color de la agua. ¿Sí o no? Cambió de color. Cambió completamente. Ahora se ve como una prenda nueva. Amén. Ya no es la misma. Parece en su estructura que es la misma, pero ahora, ¿qué fue? Que fue sumergida, fue bautizada. Entonces, por eso también la palabra bapto es la raíz y es otro verbo que en la Biblia se traduce como mojar, pero además quiere decir sumergir en un fluido. Esto implica que por un tiempo y emerge del fluido en una forma transitoria, ya cambió la forma de ser de esa tela o esa prenda. Así también está dando esa referencia para nuestras vidas, que el bautismo es que tenemos que ser sumergidos para que cambie nuestra naturaleza, para que cambie nuestra forma de vivir, para que cambie el pasado. Entonces, eso es acerca del bautismo. Entonces, el bautismo, ahora quiero decirte algo. Dentro de la palabra de Dios no nos lo sugiere. Si pueden, por favor, bautícense. Sería bueno para ustedes. No. En la Biblia, el bautismo está como una ordenanza, como parte esencial para el crecimiento. Es importante que podamos entonces crecer. Por eso, una de las cosas que sucede con el primer bautismo, que ahorita les quiero mencionar, que somos sumergidos y eso es automático. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón,
la Biblia, la palabra de Dios nos dice que recibimos el primer bautismo. Y ese bautismo es que somos sumergidos ahora en el cuerpo de Cristo. Ahora somos parte. Cambia nuestra ciudadanía. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Cambia nuestra vida. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo ha venido a cada uno de nosotros. Cambia todo nuestro ser. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, bebemos de su agua. Bebemos del Espíritu Santo y por su Espíritu ahora somos sumergidos en el cuerpo, en la familia, en la iglesia de Dios. En 1 Corintios 12:13, miren lo que dice la palabra. Todos juntos vamos a leerlo, por favor. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, y algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. El día de hoy yo veo a muchas personas aquí y veo, hay algunas personas que son originalmente de Honduras, otros de Nicaragua, otros de México, otros de Colombia, otros de Chile, otros de diferentes partes del mundo, otros de aquí de Estados Unidos, otros de Cuba, de Puerto Rico. Vemos diferentes lugares, algunos que hacen un tipo de trabajo, otros otro tipo de trabajo. Y aquí dice, entre nosotros hay judíos, hay griegos, hay gentiles, hay esclavos, hay libres, pero algo, lo que nos une es que, pero todos fuimos bautizados, y utiliza la palabra fuimos en el pasado. No vamos a ser. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Por eso cuando recibimos a Cristo, recibimos ese espíritu que ahora somos adoptados como hijos de Dios, pero también ahora somos sumergidos y bautizados en el cuerpo de Cristo. Ahora somos del pueblo de Dios. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Ese es el primer bautismo. Ahora que ya no somos de la nada, no, somos ciudadanos del reino de Dios, le pertenecemos al Señor y somos más allá que una religión. No somos católicos o protestantes o evangélicos o no solamente de la iglesia Mundo de Fe. Somos cristianos. Amén. Porque Cristo ha habido en nuestra vida. Mundo de Fe, McKinney no murió por ti. Yo no morí, aquí estoy, o sea, menos. El único que ha muerto por cada uno de nosotros ha sido el Señor y Salvador Jesucristo. Y a través de Él ahora recibimos el mismo Espíritu, cada uno de nosotros, y somos ahora parte del cuerpo de Cristo. Amén. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Efesios 4 y 5 dice esto. Efesios 4 y 5. Pues todos juntos vamos a leerlo. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Qué significa? En ese bautismo, ahora el Señor nos está uniendo a cada uno de nosotros, pero somos. Cuando veas la palabra bautismo, muchas veces lo relacionamos con el bautismo en agua, pero la palabra bautismo nada más tradúcelo, es sumergir. No, es sumergirme. Entonces ahora por eso somos un cuerpo en el Señor, amén. Entonces, y eso es automático, tú no lo tienes que hacer, yo no lo tengo que hacer. Cuando uno recibe el mismo Espíritu en cada uno de nosotros, entonces el Señor nos hace ciudadanos del reino de Dios y somos parte del cuerpo de Cristo, amén. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Ese es el primero. Pero hay 4 más bautismos descritos en la Biblia. Nada más te los voy a decir. El bautismo de arrepentimiento, que se le llama de Juan el Bautista. Ese es el único que fue un bautismo temporal. ¿Cuánto duró el bautismo de arrepentimiento? 6 meses, lo que Juan estuvo.
6 meses. Y ya ahorita si alguien se dice, yo me bautizo por Juan, no, y ahorita vamos a ver cuál es el bautismo de Juan, pero fue un bautismo temporal, transitorio, y fue solamente de preparación para la venida de Cristo. El segundo bautismo, el bautismo cristiano en agua, es el que nosotros muchas veces hemos escuchado y que muchos de nosotros hemos practicado. El bautismo no de niños, sino de adultos o de personas que creemos en Dios. Amén. Y es un bautismo por inmersión, te voy a decir, porque hay lugares, iglesias que se bautiza nada más echando agüita aquí. A mí durante mi vida 2 veces me echaron agüita aquí. Así es, o sea, porque pues estaban esas iglesias y en esas le echan agüita aquí. Y dicen que ya está bautizado, pero la palabra bautismo significa sumergir. Entonces, el bautismo en agua, y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Entonces, el segundo bautismo es el bautismo cristiano en agua. El tercer bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo o dentro del Espíritu Santo. El día de hoy, nuestros jóvenes allá se está ministrando el Espíritu Santo para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Ahorita te decía, los bautismos, ¿para qué es? Para tratar nuestro pasado. El bautismo de arrepentimiento y el bautismo en agua era para tratar mi pasado. Pero el bautismo del Espíritu Santo es lo que me empodera para vivir el presente y poder vivir el futuro y para poder cumplir el propósito de Dios. Sin el bautismo del Espíritu Santo, nunca vamos a poderlo ser. Por eso es parte del crecimiento, es parte de las herramientas que necesitamos para cumplir el propósito de Dios. Te voy a decir, dentro de este crecimiento, hay algunos que hay arrepentimiento, hay un cambio de mente. Hay algunos que hay fe en Dios, ponen su fe. Hay algunos que reciben el bautismo en agua, pero se quedan ahí y no le siguen. No le sigues, nunca vas a poder cumplir el propósito de Dios, nunca vas a poder ser. Y siempre, ¿qué significa no poder cumplir el propósito de Dios? Que siempre estás viviendo tu vida, siempre estás viviendo tu problemática, siempre estás viviendo tus necesidades, tus deseos, mi problema. Ay, siempre te estás quejando de lo mismo. Es que y luego, si estás casado, ay, la regué por haberme casado con esta persona. Ay, es que si me hubiera tocado otra persona, tú la escogiste, no te hagas. Tú la escogiste o lo escogiste. Entonces, sí, pero me mareó. Yo no sabía en ese momento. Entonces, como haya sido. Pero el pronto, en lugar de echarle toda la culpa a todas las personas y toda la negatividad que hay todo a nuestro alrededor y de nosotros mismos, por eso necesitamos el tercer bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y el cuarto tipo de bautismo es el bautismo en fuego, así le llama la Biblia, o en sufrimiento. Hay bautismo en fuego, ese no me gusta. Parte del crecimiento para cumplir el propósito de Dios. Es inevitable y es necesario. Es más, en el momento de más problema, en el momento de más fuego de tu vida, es cuando más el Señor cumple el propósito a través de nuestras vidas. No es el momento más feliz o más gozoso, es en el momento de prueba. Es en el momento de angustia, es en el momento de fuego o sufrimiento. Si Jesús sufrió, ¿sabes qué? Tú y yo también vamos a pasar periodos de sufrimiento. Amén. Es inevitable, pero eso es necesario. ¿Para qué? Nuestro crecimiento, para poder cumplir nuestro propósito. Amén. Entonces, estos son los 4 bautismos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan. Entonces, el bautismo de Juan se llamaba de arrepentimiento y a la confesión pública de pecados. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, 4. Marcos, todos juntos vamos a leerlo. Ese mensajero era Juan el Bautista,
estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Entonces Juan el Bautista predicaba para que la gente debía de ser, el bautismo era para la demostración de que se había arrepentido de sus pecados, que había cambiado su forma de vivir. Amén. Eso aquí dice, para eso, ese era el bautismo de Juan. Entonces, este bautismo de Juan era privilegiado porque con este bautismo lo que estaba haciendo el Señor era preparar el camino del Señor, preparar la venida del Señor, preparar los corazones. Te voy a decir, antes de que el Señor se mueva, antes que la presencia de Dios se mueva, tiene que haber una preparación. Muchos llegan aquí a la iglesia y llegan, ay, qué bonito, pero para que tú hayas venido, hay preparación. Hay preparación en esta iglesia. Hay preparación de oración. De que muchas personas están orando. Hoy en la mañana yo estaba orando con, no sé dónde está Domingo, se me hace que está afuera. Estaba orando con Domingo y estaba orando por esta reunión. Discúlpame, estás allá. Estábamos orando por esta reunión y estábamos orando por ustedes, por cada persona, por nuestros jóvenes, para que el Señor derramara su espíritu. ¿Qué estamos haciendo? Preparar para la venida del Señor. Amén. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Estaba preparando, se estaba preparando para la llegada. Te voy a decir, cuando Jesús, después de morir, resucitar y de aparecerse a sus discípulos y a más de 500 personas por 40 días, después de haber muerto y resucitado, Él antes de irse les dice, pero no se vayan de Jerusalén, capítulo 1 de Hechos, hasta que reciban el poder de lo alto. ¿Y qué pasa? Se quedan 10 días, 120 de sus discípulos en un aposento alto. ¿Cómo se quedan orando por 10 días? ¿Para qué? Para preparar sus corazones para la venida del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Todo hay una preparación. Amén. Entonces aquí vemos la preparación de Juan el Bautista, que estaba preparando al pueblo para recibir la venida de Dios hecho carne, de Jesús. Entonces aquí lo vemos. Gloria al Señor. Y después de esto, entonces, después de esta experiencia, la gente se sentía en paz con Dios. Pero eso no era el final, sino lo preparativo que había de venir. ¿Qué había de venir? Cristo. Entonces, aunque quedaban en paz, Jesús todavía no había tratado con el pecado. Este bautismo entonces fue temporal, nada más como preparación para el camino del Señor. Y en Hechos 19:4 dice esto: Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía, me encanta la palabra, no era a ver si quieres, no, exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Entonces aquí vemos que era un preparativo para la venida de Jesús. Y ya Jesús, ¿qué hizo? Se bautizó. Y Juan el Bautista lo bautizó. Ahora, ¿él tenía que arrepentirse, Jesús? No, porque él era el único que no había cometido pecado. Por eso cuando viene Jesús con Juan el Bautista, Juan el Bautista le dice, Señor, eres tú el que me debes de bautizar a mí. Y el Señor le dice, cumple. ¿Por qué? Porque era parte de la preparación de Jesús. Amén. Y dice la Biblia que entonces es bautizado, se abren los cielos, desciende una paloma, que es el Espíritu Santo, y se coloca sobre su hombro y se oye en los cielos. Ahí vemos la Trinidad, Dios Padre hablando.
este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Vemos al Espíritu Santo descender en forma de una paloma y ahí está el Hijo hecho carne. Y uno dice, wow, ya está listo. No, dice la Biblia que después de eso, lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había descendido, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Ahora para ser tentado 40 días por el diablo. Y uno dice, wow, 30 años de preparación. Te voy a decir, el número 40 significa prueba. Porque 40 años estuvo en el desierto. El número 40 es prueba. Entonces lo llevó a prueba. Pero gracias a Dios que entonces vemos a un Jesús tuvo esa preparación. Ahora quiero decirte, nosotros, ahora ya después de que Jesús vino, ¿necesitamos el bautismo de arrepentimiento? No. Esto solamente fue en ese tiempo. Y nada más por 6 meses. Pero el día de hoy, tú y yo ya no, se los estoy diciendo porque la Biblia lo menciona. Y es importante para que podamos entender todo esto. Entonces, acerca de este bautismo. Ahora vamos al bautismo en agua. Entonces, bautismo en su cuerpo es automático cuando recibimos a Cristo. El bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, esos solamente fueron los primeros 6 meses. Perdón, cuando Jesús, antes de venir Jesús. Pero el bautismo en agua es el primer bautismo que tú y yo tenemos que participar. Que tú y yo tenemos que hacer. El bautismo en el cuerpo fue automático. Cuando yo recibí a Cristo, el Señor me bautizó en el cuerpo de la iglesia. Pero el bautismo en agua ahora es algo que yo tengo que hacer, que tú tienes que hacer. Ese bautismo en agua entonces es el sello exterior y es un simbolismo de lo que está pasando internamente. Un símbolo no puede expresar todo, pero resume la idea de lo que está sucediendo. Entonces, mira que conmigo en Romanos 6, 3 y 4. Todos juntos vamos a leerlo. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, al ser sumergidos, nos unimos a Él en su muerte? Verso 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Qué significa el bautismo en agua? Es el bautismo de la muerte. El bautismo de la muerte no se oye muy agradable, pero es que yo tengo que morir. Mi pasado tiene que morir, porque si no, yo lo vengo cargando. Y ese pasado es un obstáculo para todo lo demás. Te voy a decir, la gente llega a Cristo y llegamos a Cristo con nuestro baggage, con nuestro equipaje. Llegamos destruidos, habiendo cometido tantos errores, tantas cosas, recibimos a Cristo y entonces hay una esperanza. Somos bautizados en el cuerpo, ahora somos parte de la familia de Dios, gloria al Señor. Pero ahora el Señor nos lleva a bautizarnos en agua. ¿Por qué? Porque el que se bautiza en agua ha sido bautizado en la muerte, se ha unido a Cristo. Y Cristo, te voy a decir, ¿para qué vino? ¿Cuál era el propósito de Cristo? ¿Cuál fue el propósito? Morir por mí. Morir en mi lugar. Morir en tu lugar. Él no vino del cielo para echarse unas vacacioncitas aquí. Imagínate para la eternidad, 33 años que Él vivió aquí en un pestañazo. Sí, o sea, nada más un abrir y cerrar de ojos en el calendario de Dios. Pero Jesús vino por 33 años. Pero por eso Él no vino para disfrutar la vida, para vivir la vida loca, para vivir. No, Él vino para morir. Él vino a morir por mí, por ti, para rescatarnos.
Por eso el bautismo en agua es un simbolismo de la muerte de Cristo, pero no tan solo de la muerte de Cristo, ahora mi muerte. ¿A qué? A mi pasado, a mi manera antigua de vivir. Eso es lo que yo estoy muriendo. Y también quiero que veas este otro pasaje en Romanos capítulo 6, versos 6 y 7. Dice esto: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. ¿Qué significa que cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo? Es un aspecto como cuando nosotros descendemos, es como si nosotros estuviéramos muriendo, estamos siendo sepultados en el agua. Y cuando salimos del agua, entonces, ¿qué salimos? Está hablando de la resurrección de Cristo. Estamos hablando de una nueva vida. Estamos hablando de la palabra bautismo, sumergir. Estamos siendo teñidos. Ahora cambia nuestra vida. Ahora cambia nuestra forma de ser. Ahora por eso es algo público. Cuando una tela se mete en el agua y es teñida y sale, no se puede ocultar porque ya es otro color, es otra prenda. De la misma manera, cuando tú y yo somos bautizados en agua, ahora ¿para qué sirve? Para dejar nuestra vida antigua, nuestra pasada manera de vivir con todos nuestros errores, dejar ahí los vicios, dejar ahí toda la esclavitud, aquí dice, del pecado. Te voy a poner un ejemplo acerca del bautismo en agua y es parte del crecimiento. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, todo lo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Es un ejemplo. Y vemos al pueblo de Israel en Egipto, que el pueblo de Israel vivía en Egipto. Egipto es un símbolo del mundo. Vivía en Egipto. Pero ¿cómo vivía en Egipto? Esclavo. Y solamente a través de la sangre del cordero murieron los primogénitos, así como Jesús, siendo el primogénito de Dios, murió. Y cuando por medio de esa sangre, ¿qué sucedió? El faraón los despidió. Les dijo, váyanse. Ahora tuvieron libertad por medio de la sangre de Jesús. ¿Y qué hace el Señor? Los lleva. ¿Y por qué crees que los lleva y los acorrala en el Mar Rojo? ¿Por qué? Porque detrás de ellos venía el ejército del faraón. Venían los que lo habían esclavizado. Venían los que los habían torturado. Venían todo su pasada manera de vivir. ¿Y qué era lo que ellos necesitaban? Por eso, ahora ser bautizados en agua. Por eso Dios abrió el mar y el pueblo de Israel caminó. ¿Qué significa? Fueron bautizados en agua. Y entonces, después de que pasó el pueblo de Israel, pasa el ejército del faraón y las aguas vuelven a su lugar y los ahogan a todos. Me encanta lo que dice, este día ya no los vas a volver a ver. Ya no vas a volver a ver al ejército de Faraón. Ya no vas a volver a ver tu pasado. Ya no vas a volver los que te esclavizaban. Ya no lo vas a volver. ¿Por qué? Porque el Señor hizo el milagro. Lo hizo ahí. Y ahora nosotros, cuando Cristo murió por nosotros, ahora por eso
ahora que somos bautizados en agua, simbólicamente estamos entrando al agua, estamos descendiendo al agua, estamos muriendo a nuestro pasado, nuestra antigua manera de vivir, y cuando salimos hay paz, hay gozo, y que hay ese que el Señor ha roto. Hemos creído a Dios para comenzar a vivir una vida nueva, una vida para el Señor. Dale fuerte ese aplauso de gratitud al Señor. Aleluya. Entonces, el bautismo en agua trata con nuestro pasado. Trata, escúchame, con nuestros errores. Trata con nuestras malas decisiones. Trata con nuestros vicios. Por eso, esto es algo que todo cristiano, y aquí dice, se les exige. Es una ordenanza. Todos necesitamos ser bautizados en agua. Amén. Y es eso, yo dejo mi antigua manera de vivir para comenzar a vivir una vida nueva. Romanos 8:10 dice esto: y Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Te voy a decir algo, muchas veces lo que nosotros queremos es nada más mejorar en nuestras vidas. Escúchame, tenemos cuerpos pecaminosos, cuerpos con todas las tendencias al mal. Por eso, este cuerpo, ¿qué necesita? ¿Y tú qué es lo que necesitamos? La única forma es morir. Primeramente morir, y la única forma de hacerlo es a través del bautismo en agua. Entonces eso es lo que significa: yo muero a mi vieja manera de vivir para ahora vivir una vida nueva. Amén. Entonces es importantísimo, es necesario. En 1 Pedro 2:24 dice esto: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos. ¿Te fijas cómo habla? Tú y yo, que estemos muertos. ¿Al qué? Al pecado. Y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que consecuentar al pecado. Y la forma de tratar el pecado es precisamente, la primera forma es a través de el bautismo en agua, de tratar nuestro pasado. Y en Romanos 6:11, nada más voy a dos pasajes más. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Tenemos que considerarnos muertos al pecado. Y en Romanos 6, del 16 al 18, con esto terminamos, dice esto: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Te voy a decir, si hacemos pecado, luego nos gusta ese pecado y seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque nos hicimos esclavos del pecado. Eso dice la palabra. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, la cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahorita que te decía, Dios nos está preparando, y en esa preparación tenemos que morir, tenemos que tratar con ese pecado, con nuestro deseo de pecar. Quiero decirte, para aún, te voy a decir, el alcohólico, sacarte del alcohol y aborrecer el alcohol. Te fijas, hay una transformación completa. Lo que antes te gustaba, ahora detestas. Que puede ser que antes eras un mentiroso,
y que ahora el Señor ha tocado tu vida y ahora no puedes decir mentiras. ¿Te fijas? Es un cambio completamente. Ya no seguimos siendo esclavos al pecado. Ahora, porque ahora obedecemos al Señor. ¿Y cómo? Lo obedecemos a través de ir a las aguas del bautismo y luego obedeciendo la palabra del Señor. Esto es el bautismo en agua. Entonces yo te animo que si no has sido bautizado en agua, o si lo hiciste pero nunca supiste completamente, te voy a decir, hay niños que hay bautismos en agua, y siempre que hay bautismos en agua vienen niños, yo me quiero bautizar. ¿Y sabe lo que significa? No, pero pues es meterse a la agüita ahí. No, eso no. ¿Para qué es el bautismo? Es tratar tu pasado, es tratar morir a tu vieja naturaleza para ahora servirle al Señor. Amén. Y el Señor quiere que seamos